Aquí comienza Encuentros en la Pulpería. Amigos, el programa de hoy es una forma de homenajear al señor Iván Sosa Suárez. Reconocido político, hombre vinculado a la cultura y patrimonio de Cerro Largo, así como también de la vecina ciudad de Chahuelo. Un gaucho de poncho blanco y un amigo de encuentros en la pulpería. Con este humilde homenaje hacemos llegar nuestras sinceras condolencias a familiares y amigos. Hablaremos de nuestra historia. Será del coronel Lorenzo Antonio Inocencio Latorre. Iván, bienvenido a la pulpería. Vamos a hablar sobre Lorenzo Latorre. Es verdad, la presencia de ese personaje aquí en nuestra frontera, que ya hoy ni de la existencia del gobierno de Latorre, digamos que el ciudadano común prácticamente no tiene muy claro, y de que hubiera estado acá en nuestra frontera, menos tal vez. Pero fue un personaje, Lorenzo Latorre, coronel. Lo primero que tiene Latorre es una personalidad muy fuerte y una modestia, que son tal vez cosas contradictorias, pero a él lo ascienden de general en el gobierno que él servía como ministro de guerra, lo ascienden a general y él recusó eso, cosa que veo que en un militar que lo asciendan de grado y diga, no, yo eso no quiero, yo estoy bien así como coronel. Ahí empiezan las actitudes que lo destacan como un personaje que tiene una personalidad muy particular. En el 76, en marzo del 76, lo van a buscar a la casa para meterle la papa caliente del gobierno sin límites, digamos, con poderes amplísimos. Y él recusó 3 veces. Y la tercera vez, capaz que él estaba, como se dice comúnmente, reculando para ganar impulso. De esa manera, decir, bueno, se hacía desear y después cuando aceptara, iba a decir, bueno, yo acepto en estas o tales condiciones. Y bueno, y así fue. En esos primeros 3 años del gobierno, gobernador provisorio, ese era el título del cargo que le dieron, empezó una gran transformación, fundamentalmente también en 2 cosas que en los gobiernos que vemos, husmeando la historia, no es muy común, es que aposten a la educación y al orden. La campaña fundamentalmente, que fue uno de los puntos de mira más, donde él fijó más la atención, porque ahí estaba convencido que estaba la producción y la recuperación del país, logró ordenar la campaña. El pillaje que había, muy desordenada el pillaje, habían bandas de salteadores, los matreros, la justicia estaba muy mancillada, o sea que no era fácil pretender hacer crecer la campaña, la producción, sin ordenar ese tipo de cosas. Se empezó los alambrados, empezaron en esa época, de limitar las propiedades, el código rural lo implantó también, o sea, empezó a ordenar, y en lo que respecta a la cultura, el coronel Latorre apostó a amigos
de la educación popular. Estaba encabezada nada menos que por José Pedro Varela, un, un- un hombre que dio, y el círculo de amistad dio pruebas de su hombría de bien, pero también de su condición de demócrata. Y los amigos le decían, ¿cómo vas a servir a un dictador? Claro, pues no eran amigos de Era política, una ¿verdad? contradicción, o sea que él quería hacer una superación, en el caso de Varela, quería hacer una superación de la educación del Uruguay de aquella época, estamos hablando de 1876, este, pero para eso estaba sirviendo a un tipo que lo habían metido a dedo y que tenía un parlamento, entre comillas, que le decía amén a todo, no le ponían el palo en la rueda en nada, nadie fuera a pensar. Y Varela era colorado, ¿verdad? Varela era colorado, pero aparte de eso, era con esa ideología, digamos, de mente abierta, de que la democracia, que mi autoridad emana de vosotros, de Artigas que venía. Este, y la reflexión que Varela hizo al respecto de, de Lorenzo Latorre era que yo prefiero servir a un dictador, pero de esa manera trato de que el futuro de mi país no vuelva a cometer los mismos errores de apostar en alguien que no sea soberanamente electo. Esa fue la reflexión que hizo Varela cuando pasó a servirle a Lorenzo Latorre. Y ahí se empezó esa revolución en la enseñanza, la famosa reforma vareliana, que fue hasta los días de hoy se sigue hablando, eso sí se sigue hablando, pero se perdió de vista de que fue bajo la dictadura de la Torre que se logró eso. Sí, ¿bajo qué gobierno fue que se hizo? Entonces, de esa manera, bueno, los tres puntos destacados de la reforma vareliana, como se recordará, era laica, gratuita y obligatoria. ¿Qué quería decir laica? Que no hubiera influencia religiosa ni política. Cuando hay alguna, hoy, en los días de hoy, digo, para hacer un comparativo entre lo que podía valorarse en aquella época y hasta hoy se valora, es de que se habla de que se infringe la condición de la enseñanza laica cuando hay dentro de los liceos o las escuelas alguna manifestación política partidaria, entonces se entra a cuestionar, se hace valer ahí sí lo de la reforma vareliana, porque se está, digamos, pisoteando la laicidad en la enseñanza. Bueno, y obligatoria porque, claro, tiene que ser obligatoria, porque, y más en aquella época que había como que una inercia de que la escuela no era una cosa interesante, que lo Sí, importante era necesario. saber trabajar, y entonces la reforma vareliana obligaba a que los niños en edad escolar tenían que ir a la escuela. La otra condición, la de ser gratuita, porque fundamentalmente en aquella época la enseñanza era privada, o sea que quien tenía recursos podía lograr entonces de tener cierto grado de cultura en la familia, pero el pobrerío, digamos, y más en la campaña, tenía mucha dificultad para eso, aunque los padres quisieran hacerlo, había mucha dificultad. Bueno, y ahí entonces todo andaba muy bien, se resuelve, él mismo promovió para que promoverse, digamos, ponerse a consideración de la ciudadanía y tener la legitimidad entonces mediante que lo votara el Parlamento de aquella época,
porque así era la democracia de esa época, entonces lo eligen el gobernador, y ahí él gobierna en las mismas condiciones hasta el 80. Curiosamente, en el 80, en 1880, en los primeros días de enero, resuelve sacar licencia y ya no hace secreto ni a los amigos ni a la casta política de aquel momento de que la intención realmente que él tenía era de renunciar. Entonces eso estremeció a toda el Uruguay de aquel momento, con el prestigio que tenía Latorre, con lo que se había logrado en el gobierno de Latorre, aceptar de que esta persona dijera voluntariamente, si no quiero gobernar más, me quiero ir para mi casa, quiero comprarme una chacrita y irme a vivir tranquilo con los hijos, que ya tenía varios. Y así fue. En marzo del año 80 renuncia. Y la renuncia es muy, muy pintoresca. Honorable Asamblea General, obedeciendo a los dictados de mi conciencia y a los deberes de mi dignidad cívica, no debo ni puedo por más tiempo continuar al frente de los negocios públicos. Al retirarme a la vida privada llevo el desaliento hasta el punto de creer que nuestro país es un país ingobernable. Esa fue la reflexión que hizo Latorre, que hay que tomarlo con soda porque sigue siendo contradictorio. O sea, después de 4 años de gobernar el Uruguay, de transformarlo como lo transformó, la reflexión final que él tuvo fue esa. Encuentros en la pulpería. Respaldan Barraca y Ferretería Don Manuel. Panadería y Confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Olio. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopiezas Saurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Total Agro, en Melo José Enrique Rodó 1070, Río Branco Vapor Cebollatí 406. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Ahí entonces Latorre renuncia y buscando dónde instalarse, sale con algunos amigos, pasa por nuestro Rincón de Ramírez, digo
por nuestro, porque está en la zona de influencia de Río Branco, y viene a dar donde tenía varios amigos, acá en Villa de Artigas y en la villa de Yaguarón de aquella época. Como él estaba saliendo y ya habían algunos malestares en la política, de que Latorre se iba pero que no se iba, que se quería ir pero que eso no era, empezó, utilizando un término bien común, empezó un chusmero a nivel de la prensa de la época. No había radio, era la prensa escrita, y entonces él manejó la posibilidad de vivir en Brasil, donde tenía amigos y donde era muy bien visto el prestigio de Latorre que había adquirido en esos 4 años de gobierno del Estado oriental, como le decían los brasileros de la época. Se instala provisoriamente en Yaguarón, en un lugar que a veces también pasa desapercibido, en lo que se le llama comúnmente la Chaca do Galo, que dicen ellos, que es una casa, un casco de estancia muy llamativo que está en la falda del cerro de Yaguarón. Quien va subiendo para el cementerio de la Hermandad, ¿verdad? Exactamente, a la izquierda. Y aquella casona, ahí fue la primer moradía de Latorre, con algunos compañeros, ex ministros de él, que lo acompañaron, y que esa propiedad era de los Amaro. Algún memorioso y que tenga años que le permita, se puede acordar del almacén de Oscar Amaro en Yaguarón. Oscar Amaro era, debería ser, no estoy bien seguro, sobrino del dueño de la Chaca do Galo donde ¿Latorre se vino, perdón, con la familia o no, solo con inicialmente vino solo con estos compañeros, un poco abriendo picada, Claro. Y después de algunos meses, eso fue en marzo, en agosto trajo la familia. Ya tenía algunos hijos y tuvo un hijo en Yaguarón. En el 81 nació el 7º hijo de él ahí en Yaguarón, pero ya no vivía en la Chaca do Galo. Cuando él vino, un acontecimiento pintoresco, cuando viene Latorre con la familia, lo esperan con banda de música. Era tal la trascendencia que había tenido el gobierno ese cortísimo gobierno de 4 años de Latorre en el Estado oriental, que fue un acontecimiento para los brasileros y para la villa de Artigas de aquel momento, de que este personaje se viniera a vivir a la frontera. Fue todo un acontecimiento. Bueno, lo esperaron con banda de música, y se radica, hace una vida social no muy intensa, porque Latorre no era un hombre de mucha sociedad, digamos, pero realmente vivía, era un vecino destacado de Yaguarón, y los sábados ensillaba a caballo y se iba de ahí, de la casa donde ocupaba, que es aquel altillo que está en la calle 15 de noviembre, que se llama Tiarayú. El edificio Tiarayú. Sí, bueno, y casi enfrente allí está la casa de Carlos Barbosa, que eran amigos. Después, más sobre la esquina, hay una casona grande que también era de otro amigo, o sea que esas amistades fueron un poco el sentido, o sea, el motivo por el que él vino a vivir a la frontera. Se sentía seguro, se sentía bien, porque a nivel de Montevideo seguían sospechando y viendo fantasma por el prestigio que, o sea, él se fue
un gobernador que se fue del gobierno con todo el prestigio, o sea, él fue que puso fin al mandato de él, cosa que es incomún, porque siempre hay, y más estos gobiernos de facto, como fue el caso de él, son sacados por otro acto de la misma especie, o sea que el que él le ponga fin a su propio mandato es algo incomún. Bueno, y él en ese afán de buscar una facenda, ya no en el caso de acá del Uruguay, donde ya vio que había un clima muy espeso hacia él, entró a considerar la posibilidad de radicarse en Río Grande y no muy lejos de la frontera, porque él se sentía de alguna manera identificado también en su condición de uruguayo. Bueno, empezó a hacer viajes a Pelotas, a Río Grande, y también se da una situación muy pintoresca en Pelotas, en una permanencia en un hotel, hacían cola para conocerlo. Era una figura, esto son crónicas de la época de la prensa uruguaya, no de la prensa brasilera, que puede ser media, Sí, de sí. repente media exuberante, pero La Torre era una figura de esa envergadura, o sea, hacían cola en la barbería cuando se fue a tratar usaba una barba grande, este, se fue a retocar su look, por hablar en términos de ahora, hacían cola para verlo, para conocerlo, para saludarlo. Y después cuando él se viene, porque los medios de transporte de aquella época eran fundamentalmente fluviales, se iban en vapor y venían en vapor, en barcos también. Al cais do Porto, que le llaman de allí de Pelota, lo más selecto de la sociedad pelotense lo fueron a despedir y lo ovacionaron a la salida. O sea, esas cosas grandiosas que hoy la podemos eh, mirar y imaginarnos cómo fue todo eso. Y bueno, La Torre estuvo en esas condiciones viviendo entonces en en la villa de Yaguarón y, y fue realmente una, una cosa muy marcante en nuestra frontera. Otro hecho destacado de esta presencia de La Torre en Yaguarón es de que el fantasma de que La Torre, estando acá en Yaguarón y que lo visitaban tantos ex compañeros del gobierno, ministros, este, Alejandro Borche, el secretario particular de La Torre, Américo Fernández, Eduardo Vázquez, que fue compañero de La Torre durante la Guerra del Paraguay, en la que La Torre también participó, y José María Monteiro, que era ministro del Interior, vendría a ser, de La Torre, que era un poco la sombra de La Torre. Donde La Torre andaba, él lo acompañaba. Esos personajes todos vivían en Yaguarón. Y la prensa de Montevideo, no había una edición durante ese año y pico que estuvo La Torre viviendo en Yaguarón, no había una edición que no se ocupara del tema. La Torre, si estaba, si había ido a Pelota, si había vuelto, con quién había ido, con quién había hablado, porque el fantasma, repito, era de que La Torre estaba organizando acá en nuestra frontera una vuelta con una revolución y tomar el gobierno en Montevideo. En vista de ese malestar que había permanentemente en fundamentalmente en la capital, preocupados con eso, empezó a haber una serie de reclamos al gobierno brasilero, al gobierno imperial brasilero, reclamándole la presencia de La Torre en la frontera. Querían que La Torre marcarle una distancia, así como hoy se marca
fajas para tener beneficios aduaneros y no sé qué más. Bueno, querían marcarle una faja para que la torre en esa faja no pudiera estar. Tenía que estar lejos de la frontera. Bueno, y entonces en ese mar de fondo termina que la torre pasa por el río Uruguay, allá en la zona de Paso de los Libres, y de ahí pasa a la provincia de Entre Ríos y termina comprando un establecimiento rural en la provincia de Buenos Aires y ahí vivió 35 años, hasta que falleció ahí. Después los restos los repatrían recién en el año 75, cuando el gobierno de facto, que se le quiso hacer alguna reivindicación, porque, claro, esas cosas que a veces pesan mucho, que es la condición de ser un gobierno dictatorial, que no fue electo por la gente, y eso es una mancha que a veces eclipsa un poco el bienestar o la bonanza que puede haber generado Pero ese la gobierno. torre jamás volvió al No, Uruguay, no volvió, no volvió. principalmente en No la volvió. política, no No, se no, incluyó no, más. no. Terminó y ni podía venir al Uruguay tampoco. Vino después de muerto, que lo repatriaron, como dije. Encuentros en la pulpería. Respaldan. Barraca y ferretería Don Manuel. Panadería y confitería La Familia. Farmacia Fleming. Autodiagnóstico Araujo. Agroflex. Agrec Multimarcas. Casa do Olio. Si piensa en maderas, piensa en Madeirao. Autopiezas Saurina. Tornería El Gordo. Agrícola Jaguar. Agromerín, agroinsumos, ferretería y tienda agropecuaria. Parafusos Beira Río. Diversos, marroquinería, celulares y accesorios, ortopedia, venta y alquiler de aparatos ortopédicos, mediería, lencería, billutería, accesorios de viajes, bebés y juguetería. Vidromix, Avenida Uruguay 1097 Yaguarón. Servilán, Agrorepuestos. Tamer, Posto Coqueiro. Marbo, Molinos Arroceros Río Branco. Total Agro, en Melo José Enrique Rodó 1070, Río Branco Vapor Cebollatí 406. Mecánica Industrial Freddy Leverrier. Mecánica General de Tractores, Maquinaria Pesada. Ruta 26 km 87 sin número Río Branco Cerro Largo. Teléfono 099-797-289. Cuando necesites regalos especiales. Las Vegas. Todo en sublimación, bordados, lonas impresas, adhesivos, banners y mucho más. Las Vegas, calle Virrey Arredondo 1263, Río Branco. Las Vegas, personalizando regalos especiales. Iván, la torre muere en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué año? ¿En qué fecha? En el 1916, ya fue, digamos, pasó al siglo XX, tuvo 72 años y terminó entonces con 9 hijos, 9. siendo que uno de ellos entonces es nacido acá en Yaguarón. Esa es otra particularidad de toda esa historia que nos toca de cerca por haber sido desarrollada en nuestra zona, y que, bueno, nosotros entendemos de que los ciudadanos de nuestra frontera aquí deben tener conciencia de que acá han habido hechos importantes a destacar, y pienso de que la presencia de la torre, así como la presencia de
del general Fructuoso Rivera de nuestra frontera también ha sido una cosa interesante, digamos, a tener en cuenta, Claro, desde el sí. punto de vista cultural. Exactamente. No nos hace ni mejor ni peor, como digo siempre, pero por lo menos algo que... Es parte de nuestro patrimonio, De ¿verdad? nuestro patrimonio, sin duda, sí, sí, y que está ahí, ahí, la presencia de Rivera es otra cosa interesante también, que vino ya medio en el ocaso de su existencia, pero también pasó por acá, vivió algún tiempo en Chaguarón, y eso es otro hecho importante. Iván, le agradecemos sinceramente por otra vez venir a charlar con nosotros y hacernos una presentación excelente esta vez sobre la vida, principalmente política, del general Latorre. Perdón, no es general, coronel Latorre. Coronel Latorre Perdón. recusó ser general Lo recusó. 2 veces. Bueno, lo hago como siempre con mucho gusto. Es un placer compartir con ustedes aquí y con toda la audiencia. Iván, muchísimas gracias. Placer. Amigos, los esperamos la próxima semana a otro encuentro en la pulpería.